الله. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre nosotros y vosotras. مع الأسبوع الثالث والعشرين Vamos a empezar la 23ª للمسلمين semana الناطقين باللغة الأسبانية. del curso formativo para musulmanes hispanohablantes. موضوعنا اليوم هو التعريف برمضان. El tema que nos ocupa hoy es dar a conocer o definir el mes de Ramadán. من هو رمضان بالنسبة للمسلمين؟ ¿Qué entendemos por el Ramadán para los musulmanes? فأسألكم سؤالا: Una pregunta para todos y todas. من يعرف رمضان في أي شهر في السنة الإسلامية؟ En el calendario musulmán, ¿qué numeración tiene el mes de Ramadán? تسعة. Muy bien. هذه السنة الإسلامية Aquí tenemos el calendario lunar musulmán بتبدأ بشهر محرم que empieza por el mes de Muharram إلى شهر ذي الحجة. y concluye con el mes de Dhul Hijjah. رمضان بيمثل الشهر التاسع من السنة الإسلامية. Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán. والسنة الإسلامية El calendario musulmán هي مرتبطة بالقمر، está ligado al movimiento de la luna, اللي هو دوران القمر حول الأرض. que es la orbitación de la luna alrededor de la Tierra. السنة الشمسية بتحسب بدوران الأرض حول الشمس. Mientras que el calendario solar, el gregoriano, se basa en la rotación de la Tierra alrededor del Sol. يبقى السنة الإسلامية Por lo tanto, el calendario musulmán مرتبطة بحركة القمر حول الأرض. está ligado al movimiento de la luna alrededor de la Tierra. أما السنة الخاصة Mientras que el calendario gregoriano هي de ارتبطت la era cristiana بحركة الأرض حول pues, está ligado الشمس. al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. وبسبب هذا Debido a ello, إن السنة الإسلامية el año musulmán أنقص من السنة الميلادية es más bajo que el año gregoriano. ب10 أيام ب11 يوما Y la diferencia suelen ser 10, 12 يوما 10, 11 o 12 días, على حسب ولادة القمر. según pues la luna. بيبدأ الشهر الإسلامي El mes musulmán islámico, برؤية القمر الجديد. el mes lunar empieza con la nueva luna. فبيبدأ في يوم 29 El día 29 وينظر إلى السماء. hay que fijarse en el cielo. فإذا وجد القمر الهلال Cuando se percibe la luna, يبقى انتهى الشهر عند 29. eso quiere decir que el mes termina a los 29 días. وإذا لم يرى القمر Y si no se percibe la luna, أكمل الشهر إلى 30. pues quiere decir que el mes va a tener 30 días. هذه طبيعة التقويم الإسلامي. Esta es la naturaleza del calendario lunar musulmán. حديثنا الآن عن فضل رمضان. Ahora vamos a hablar de las virtudes del mes de Ramadán. لماذا يهتم المسلمون برمضان؟ ¿Por qué los musulmanes dan importancia al mes de Ramadán? هناك أسباب كثيرة. Tenemos muchos motivos, muchas razones. أول هذه الأسباب El primer motivo ما أخبرنا به النبي محمد. es lo que nos cuenta el profeta Muhammad. تفتح أبواب الجنة في رمضان. Nos dice que las puertas del paraíso se abren en el mes de Ramadán. وتغلق فيه أبواب Y النار. también en este mes se cierran las puertas del infierno. وتقيد فيه Y الشياطين. también se encadenan los demonios. فهو فرصة للمسلمين Es pues una oportunidad para los musulmanes لكي يتوبوا إلى الله para que puedan volverse hacia Allah, ويتقربون إليه. para que se acerquen a Allah.
الفضل الثاني la segunda virtud del mes de Ramadán أنه يغفر الذنوب. es que en este mes se perdonan los pecados. صيام المسلم El ayuno del musulmán من الفجر إلى غروب الشمس desde el alba hasta el ocaso وامتناعه عن الطعام y والشراب cuando se abstiene de comer, beber, تقربا إلى الله، para acercarse, para ser más piadoso, بسبب ذلك ينعم الله todo ello بالمغفرة على عبده. hace que Allah agracie a su siervo con el perdón. لقول النبي محمد: Porque el profeta Muhammad dice: من صام رمضان إيمانا واحتسابا quien ayuna el mes de Ramadán teniendo fe y esperando la recompensa, غفر له ما تقدم من ذنبه. pues se le perdonarán sus anteriores pecados. نحتفل المسلمون يحتفلون بشهر Los رمضان musulmanes celebran el mes de Ramadán لأن فيه أفضل ليلة في العام porque incluye la mejor noche del año, وهي ليلة القدر. que es la noche del destino. هذه الليلة Esta noche تساوي 1000 شهر. es equivalente a 1000 meses. كذلك أيضا في هذا الشهر Asimismo, en este mes, أنزل فيه هذه هي سورة القدر. aquí tenemos la sura del capítulo del destino, بتوضح عظمة هذه الليلة المباركة في شهر que رمضان. nos aclara la gran importancia de esta noche en el bendecido mes de Ramadán. Podemos leer en esta ley: ciertamente hemos hecho descender esta escritura divina en la noche del destino, y que puede hacerte concebir lo que es esa noche del destino. La noche del destino es mejor que 1000 meses. Los ángeles descienden en ella en huestes, portando la inspiración divina con la venia de su Señor contra todo lo malo que pueda ocurrir, de indemnidad hasta que despunta el alba. ميز الله شهر رمضان بميزات كثيرة. Allah distingue el mes de Ramadán con muchas cosas especiales. من بين هذه الميزات Entre estas distinciones, أن أنزل فيه القرآن، cabe destacar que فهو شهر القرآن، en él hizo descender el Corán, porque es el mes del Corán. وهذا ما يقوله الله في القرآن Y الكريم: esto es lo que dice Allah en el Corán. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. El mes de Ramadán, el que se hizo descender por primera vez el Corán como guía para la humanidad y una prueba evidente de esa guía, el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso. وبسبب نزول القرآن Debido al descenso del Corán, جعل الله الليلة التي أنزل فيها ليلة مباركة. Allah hizo que la noche en la que descendió una noche bendecida. فقال الله في القرآن: Allah dice en el Corán: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ciertamente hemos descendido este Corán en una noche bendecida, pues realmente hemos estado advirtiendo continuamente. وميز الله شهر رمضان بالصيام. Allah distingue al mes de Ramadán con el ayuno. فالصيام لم يكن للمسلمين فقط عبر التاريخ البشري، A lo largo de la historia humana, no solo los musulmanes ayunaron, بل من سبقوا الأمم التي سبقت الإسلام كانوا يصومون. sino que de hecho las comunidades anteriores a la musulmana también ayunaban, سواء من اليهودية أو المسيحية ya se trate de judíos o de cristianos, وباقي الطوائف الأخرى. entre otras religiones y sectas. وهذا ما صرح به القرآن Esto es de hecho lo que confirma el Corán. أن أمما قبل الإسلام فرض عليهم الصيام. Confirma que naciones o comunidades anteriores al Islam también ayunaron. لذلك يتعجب الكثير من الناس عندما يشاهدون المسلمين يصومون. Sin embargo, mucha gente se asombra al ver que los musulmanes ayunan. هناك أمم تصوم أيضا. Pero hay que decirles, como hemos dicho, فلما que العجب؟ hubo comunidades anteriores a la musulmana que ayunaron. Los cristianos ayunaron, اليهود يصومون
los judíos ayunan. حتى الأديان الأرضية يصومون. Incluso las religiones paganas tienen incluido el ayuno. وهذا ما قاله الله في القرآن. Y esto es de hecho lo que dice Allah en el يا Corán. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Oh تتقون. creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron. فما هو الصيام في الإسلام؟ ¿Qué es pues el ayuno en el Islam? الصيام في El, شهر رمضان el ayuno del mes de Ramadán هو الصيام الوحيد المفروض على المسلمين. es el único ayuno obligatorio para los musulmanes. فلا يوجد صيام في أي شهر آخر واجب على المسلمين. Porque aparte de este mes no hay ningún otro mes en el que el ayuno sea obligatorio. الصيام ما دون رمضان هو اختياري يا بسنتي. El ayuno de otros días que no sean los días del mes de Ramadán es voluntario, es meritorio. ولذلك الله يقول في القرآن Por eso Allah dice en el Corán: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم oh تتقون. creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. ففرض الصيام وفق هذه الآية. El ayuno se prescribió en virtud de esta aleya. وجاء في آية أخرى En otra aleya بوجوب الصيام في رمضان. tenemos la obligación de ayunar el mes de Ramadán. فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم. Podemos leer: así pues, quien de vosotros presencie la llegada de este mes deberá ayunarlo todo. وصيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة. El ayuno del mes de Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam. ما هي أركان الإسلام الخمسة؟ ¿Cuáles son estos 5 pilares? hombres, mujeres. طيب mujeres. برا. ¿Alguien puede mencionar estos 5 pilares? طيب ليلى سمار طيب فاطمة. شهادة نماز زكاة رمضان y Hajj. La profesión de fe, el rezo, el ayuno, el ataque y el هذا peregrinaje. ما ذكره النبي في الحديث. بني الإسلام على 5. Esto es lo que menciona el profeta en el hadith. Dice: شهادة أن لا el إله إلا Islam se الله edificó sobre 5 pilares. La وأن profesión محمدا رسول الله de que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero, وإقام الصلاة el rezo, وإيتاء الزكاة el ataque, وصوم رمضان el ayuno del mes de Ramadán وحج البيت. y el peregrinaje a la casa. فهذه أركان الإسلام. Estos son pues los 5 pilares del Islam. الصيام هو ركن من هذه الأركان، هو الركن الرابع. El ayuno es uno de estos pilares, en particular es el cuarto. طيب ما هو الإسلام؟ ما هو الصيام؟ ¿Qué entendemos por ayuno? ¿Qué es el ayuno? لو قابلك إنسان غير مسلم Si te encuentras a un no musulmán, a una no musulmana, فسألك ما هو الإسلام؟ ما هو y الصيام؟ te pregunta ¿qué es el ayuno? فماذا تجيب عليه؟ Entonces, ¿qué le vas a contestar? في جملة وليس في مقالة. Tienes que ser breve. Vale, pues brevísimo. Una respuesta escueta. Una obligación de todos los musulmanes, en el cual tú no puedes beber ni comer durante el alba y hasta que llega que se pone el sol. Cortito, ¿no? يقول بأن يعني فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني في خلالها يجب عليه أن يمتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى الغروب. فاطمة. Ayuno en Islam es herramienta para educar y disciplinar su ego. Uno de ellos, abstenerse de comida, pero más importante,
educar su comportamiento, sus modales. تقول يعني هي أداة في الإسلام لتربية الناس ويعني هذه التربية يعني تتحقق ليس بانعدام الأكبر هذا معنى بفلسفة الصيام. Esta es la filosofía del ayuno, no es la definición del ayuno. تعريف الصيام La definición del ayuno هو الإمساك أو الامتناع عن المفطرات، الطعام، الشراب، الجماع. es la abstención de todo lo que puede invalidar el ayuno, es decir, من طلوع comer, الفجر beber y mantener relaciones إلى íntimas غروب الشمس desde el alba hasta la puesta del sol, تقربا إلى الله. con el propósito de complacer a Allah. وهذا ما قاله القرآن: Y esto es lo que dice el Corán. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Y comed y bebed hasta que distingáis la raya del alba contra la oscuridad de la noche, y entonces seguid ayunando hasta la caída de la noche. متى يبدأ الصيام؟ ¿Cuándo empieza el ayuno? من يجيب؟ ¿Alguna sugerencia, alguna respuesta? متى يبدأ الصيام؟ ¿Cuándo empezamos el ayuno? متى نصوم في رمضان؟ متى؟ En el mes de Ramadán, ¿cuándo, en qué momento empezamos a ayunar? Cuando se ve la luz, la nueva luna. En el día, no cuando empieza el mes de Ramadán. ها؟ A la hora del alba, cuando aparece el Al Fajr, ya ve el primer beso, al Fajr. y ahí ya dejas de comer y de beber. متى نصوم رمضان؟ ¿Cuándo empezamos el ayuno? El shirok. متى نصوم رمضان؟ يعني عفوا. ¿Cuándo empezamos el ayuno del mes de Ramadán? No, es que pensaba que decía en qué momento del día. الشهر الذي يسبق رمضان يسمى شعبان. El mes anterior al mes de Ramadán es Sha'ban. ففي يوم 29 من شعبان El día 29 de este mes de Sha'ban, ينظر بحثا عن القمر. pues se realiza la observación de la luna. فإذا وجد القمر Si la luna se observa, يكون منيانا هو أول أيام رمضان يا مهدي. eso quiere decir que al día siguiente empieza el primer día del mes de Ramadán. فإذا لم يوجد الهلال Si no se observa la luna, فيكون منيانا هو المتمم لشهر شعبان يا entonces باسمتي. el día siguiente sería el día 30 de Sha'ban ويكون رمضان بعده. y el mes de Ramadán sería al cabo de 2 días. إثبات الشهور عندنا في التقويم الإسلامي Entonces, en el calendario musulmán, para cerciorarnos del comienzo de los meses, يكون في يوم 29 من الشهر. pues tenemos que hacerlo el 29. فإذا وجد القمر Si واحتسب اليوم التالي se percibe la luna el día 29, al día siguiente empieza el nuevo mes. وبداية الشهر الجديد. El día siguiente sería el comienzo del nuevo mes. وهذا يتم في كل شهر. Y esto se lleva a cabo en todos los meses. بخلاف السنة الميلادية A diferencia del año del calendario gregoriano فالأيام فيها الشهر فيها ثابت. solar, porque los días son fijos. وهذا ما قاله النبي Y محمد: esto es lo que dice el profeta Muhammad. صوموا لرؤيته Ayunad el mes de Ramadán وأفطروا لرؤيته cuando veáis la luna, y romped el ayuno también cuando la veáis. فإن غم عليكم Si no podéis observar la luna, فأكملوا عدة شعبان 30 pues يوما. completad los 30 de Sha'ban. وهذا ما قاله القرآن Esto es también lo que confirma el Corán. عندما سأل المسلمون الأوائل Cuando los primeros musulmanes النبي محمد preguntaron al profeta Muhammad ما قيمة الشمس والقمر والأرض qué valor tienen el sol, la luna y la tierra en este caso.
قال القرآن Entonces el Corán les contestó, يسألونك عن te الأهلة preguntan acerca de las lunas nuevas. قل هي مواقيت للناس والحج Indican a la gente las fechas de diversos acontecimientos, incluida la peregrinación. أركان الصيام. Vamos a hablar ahora de los pilares del ayuno. أي شيء له أركان. Cualquier cosa tiene sus pilares. هذا المبنى له أركان. Este edificio, por ejemplo, tiene sus pilares. بدونها لا يكون المبنى. Sin los pilares, este edificio no existiría. فما هي أركان الصيام؟ ¿Cuáles son, pues, los pilares del ayuno? أمبرس. Sí. Intención. ها. Ahí son los pilares, no solo los بريم. Ah, bueno. Segundo. يلا. Esto. يلا بس انت. طيب. Mujeres. El resto, Mujeres. el sacar, زكاة no. أركان أركان الإسلام. Los pilares del ayuno quiere decir los pilares imprescindibles para que el ayuno sea válido. هي النية قول صحيح. La intención es correcta. هي أول شيء النية. El primer pilar es la intención. وما من عمل في الإسلام No hay ninguna acción en el Islam, وبخاصة العبادات sobre todo los actos de adoración, لا بد لها من النية. que no tengan la intención como algo imprescindible. والنية لصيام شهر رمضان La intención para ayunar el mes de Ramadán, إما أن تكون نية عن الشهر كاملا o bien puede ser una intención única, válida para todo el mes, وإما أن يكون لكل يوم نية. o bien cada día del mes de Ramadán puede tener su propia intención. والنية هي عمل La قلبي intención es un acto del corazón. لا يشترط النطق بها. No es obligatorio proferirla con la lengua. وتكون النية قبل الفجر. Y esta intención debe tenerse antes del alba, أي تكون في الليل. es decir, durante la noche. لقول النبي محمد Porque el profeta Muhammad dice, من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. el que no tiene la intención de ayunar antes del ayuno, el que no es consciente de que va a ayunar antes del alba, pues su ayuno es inválido. والنية ركن لأن الله أمر بها. La intención es un pilar porque Allah lo prescribe. فقال في القرآن Dice en el Corán, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. no se les ordenó sino que adoraran a Allah sinceros en su fe en Él solo, apartándose de todo lo falso. ولقول النبي محمد إنما الأعمال بالنيات. También el profeta dice ciertamente lo que vale en los actos de adoración es la intención. الركن الثاني El segundo pilar هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب es الشمس. abstenerse de todo lo que invalida el ayuno desde el alba hasta el ocaso. وهذا لقول الله في القرآن Y esto porque Allah dice en el Corán, في عشان بس سمارة تفضل يا سمارة. رفيق سريعا لقول الله في القرآن porque Allah dice en el Corán, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. y comed y bebed hasta que distingáis la raya del alba contra la oscuridad de la noche, y entonces seguid ayunando hasta la caída de la noche. يبقى الركن الأول للصيام Así النية. pues, el primer pilar del ayuno es la intención, الركن el الثاني segundo, هي الامتناع عن الطعام والشراب والجماع. abstenerse de todo lo que invalida el ayuno, es decir, comer, beber, tener relaciones. الركن الثالث هو الامتناع عن الجماع. El tercer pilar, el segundo pilar es abstenerse de todo lo que se puede ingerir, es decir, comida y bebida, y el tercer pilar es abstenerse de relaciones íntimas. فالإسلام منع الجماع في النهار. El Islam prohíbe durante los días del mes de Ramadán las relaciones íntimas. وأباحه في الليل. Sin embargo, las permite de noche.
الركن الرابع El cuarto pilar هو الامتناع عن القيء العمد. es abstenerse de vomitar intencionadamente. إذا كان الإنسان يشعر Si la بضعف persona, الآلام في si البطن la persona siente dolor estomacal فوضع إصبعه في فمه y se introduce el dedo en la boca فأخرج الطعام y como resultado vomita, فقد أفطر. en este caso su ayuno deja de ser válido. يبقى عندنا 4 أركان Tenemos pues 4 pilares: هي النية، la intención, الإمساك عن الطعام والشراب، abstenerse de comer y beber, الإمساك عن الجماع، abstenerse de mantener relaciones íntimas عدم القيء العمد. y los vómitos, abstenerse de los vómitos voluntarios. أما القيء غير العمد En cambio, en el caso de los vómitos دون إرادة الإنسان involuntarios que son ajenos a la persona, فهو لا يفطر en لا este, يفطر الصيام. este tipo de vómito desde luego no invalida el ayuno, siempre y cuando no sea intencionado. هناك بعض الآداب مصاحبة للصيام. Tenemos unos cuantos modales que deben acompañar al ayuno, يجب أن يتأدب بها المسلم. que debe intentar poner en práctica el musulmán y la musulmana, الكذب وقول الزور قبل رمضان محرم. como por ejemplo mentir y falso testimonio, وفي رمضان أشد تحريما. que están prohibidos antes del mes de Ramadán, pero cuando llega este mes la prohibición es extrema, لأنه الإنسان يمتنع عن المحبوبات. porque la persona en este mes se abstiene de todo lo apetecible: الطعام والشراب والجماع. comer, beber y mantener relaciones íntimas. فلماذا لا يمتنع عن المكروهات؟ Entonces no va a abstenerse esta persona de cosas prohibidas como mentir y prestar falso testimonio. كذلك طالبنا النبي محمد Asimismo, el noble profeta أن Muhammad تكون أخلاقنا في الصيام أرقى. nos pide que tengamos unos exquisitos modales en el mes del Ramadán. حتى ولو سبنا الناس، Incluso si los demás nos injurian o nos حتى insultan, ولو آذونا، incluso si nos hacen daño, فجوابنا عليهم la respuesta tiene que ser: إني صائم إني صائم. ciertamente estoy ayunando, estoy ayunando. على من يجب الصيام. ¿Quién tiene la obligación de ayunar? جاءني سؤال من إحدى المسلمات Una musulmana me hizo la siguiente pregunta: تقول: هل الصيام مفروض على المسلمين فقط؟ ¿acaso el ayuno es obligatorio para los musulmanes solo? لماذا لا يصوم غير المسلمين؟ ¿Por qué los no musulmanes no ayunan también? حتى وصل الأمر في سؤال آخر: Hasta el punto de que me hizo también otra pregunta. هل القطط تصوم معنا في رمضان؟ Me preguntó si los gatos debían ayunar también el mes de Ramadán. هذا سؤال جاءني. Esta es una pregunta que me hicieron. فنحن نقول على من يجب الصيام. Entonces le vamos a contestar ahora. ماذا يقصد الإسلام بمن يصومون؟ من هم؟ ¿Quién tiene la obligación de ayunar? ¿A quién se refiere el Islam con el mes del ayuno? المسلم. Los musulmanes. إذا غير المسلم ليس مطالبا. Por lo tanto, el no musulmán no tiene la obligación de ayunar. فلو أن مسلما Si un musulmán متزوج مسيحية que está casado con una cristiana وبقت على دينها y ella preserva su religión, لا يجوز لزوجها su marido أن يجبرها على الصيام، no puede obligarle a ayunar, لأنها ليست مخاطبة بالإسلام. porque ella no se le dirigen los preceptos del Islam. لأن الله قبل أن يأمر بالصيام Allah, antes de imponer el ayuno, نادى على المؤمنين llamó a los creyentes, ولم يقل يا أيها الناس، es decir, se lo exige a los creyentes, a los فيكون musulmanes. المسلم وغير المسلم. Aquí en esta ley dice "oh creyentes", no dice "oh todo el mundo", لكن الله نادى
يا أيها الذين آمنوا. Aquí Allah llama únicamente a los creyentes, a los musulmanes y no a todo el mundo. الشرط القيد الثاني المسلم البالغ. El segundo caso en el que es obligatorio el ayuno es el caso de los púberes. أن يكون الولد قد احتلم. Es decir, tanto el niño como el niño tiene que haber alcanzado la pubertad وأن تكون البنت قد حاضت. y la niña tiene que haber alcanzado la menstruación. فبالاحتلام والحيض وجب الصيام. Con las poluciones y con la menstruación, pues se hace obligatorio el ayuno. قد يقول قائل قد تحيض البنت في 12. Puede decir alguien, puede que una niña pues tenga el periodo a los 12 años ولا تقدر على الصيام. y que se vea incapaz de ayunar جسمها صغير. porque su complexión pues será muy débil. هذا ما قاله الشرط الثالث. Esto es lo que aborda precisamente el la cuarta condición. القدرة على الصيام. La condición para ayunar es que seamos capaces de ello. فيشترط هي أن يكون الإنسان في صحة جيدة. Es obligatorio que la persona, para que tenga la obligación de ayunar, es obligatorio que tenga una buena salud. فإن كان مريضا Si la persona, en cambio, se encuentra en un أو estado كبيرا في السن de salud que no está bien o es una persona anciana, فهو خارج من الوجوب. entonces se le exime de ayunar. الشرط الثالث La tercera condición العاقل. es la cordura. فلا بد أن يكون عاقلا. La persona a la que se obliga a ayunar tiene que ser cuerda. قد يكون قادرا Puede ser capaz, لكنه pero es una persona que no tiene ما cordura, عنده عقل. una persona enajenada. يبقى سقط من عليه الإسلام. En este caso se le exime de ayunar. الشرط الخامس La quinta condición المقيم الغير مسافر. es que la persona para estar obligada a ayunar tiene que ser residente, residir en algún sitio ما y دمت no مقيما في بلدك viajero. ما دمت مقيما في بلدك Mientras residas en tu localidad, وجب عليك pues الصيام. tienes la obligación de ayunar. أما إن سافرت En cambio, si estás de فأنت viaje, مخير puedes elegir بين أن تصوم أو لا تصوم. entre ayunar o no ayunar. الشرط السادس La sexta condición هو خاص بالنساء. tiene que ver con las mujeres. الشروط الخمسة السابقة Las 5 condiciones anteriores هي للرجال والنساء معا. tienen que ver con los hombres y las mujeres. تزيد المرأة شرطا En cuanto a la mujer tenemos una sexta أن تكون condición طاهرة من y الحيض es que والنفاس. para que pueda ayunar tiene que estar pura de la sangre del puerperio y la sangre del periodo, وقد تسأل سائلة de la menstruación. Puede que una mujer pregunte, لماذا لا تصوم الحائض؟ ¿por qué la mujer menstruante y la mujer menstruante no puede ayunar? هل عندكم إجابة؟ ¿Tenéis alguna respuesta? A los hombres con las mujeres. لماذا حرم الإسلام الصيام على الحائض؟ ¿Por qué el Islam prohíbe a la mujer menstruante ayunar? Porque son أنت في يوم من الأيام كنت حائضا Un día tienes la menstruación ودخل عليك ابنك وأنت في الكوزينة تأكلين. y entra tu hijo en la cocina y ve que estás comiendo. قال لك ماذا يكون الرد؟ Entonces, si te pregunta, ¿qué le contestarás? Licencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntamos por qué.
Porque Porque es proceso que está en cuerpo de mujer, es pérdida de sangre esos días, es abusivo para el cuerpo de mujer. Entonces, para prevenir problemas, تقول في تلك المرحلة يعني المرأة تكون مرهقة، لذلك يعني الله يعني رفقا بها يعني منعها من الصيام عندما تكون حائض. المرأة في أثناء الحيض La mujer durante el periodo, durante la menstruación, في أضعف حالاتها pues se encuentra en un gran estado de debilidad. تكون ضعيفة جسديا Se encuentra en una debilidad física لأن هناك تغيرات. porque hay cambios, alteraciones hormónicas. يا مهدي في لقاء. هناك تغيرات تحدث في داخل المرأة. Pues experimenta la mujer cambios hormonales en este periodo. هناك هرمونات تفرز في داخلها Hay secreción de hormonas لها تأثير على النفسية y للمرأة. estas hormonas alteran el humor de la mujer. فمن الناحية الجسدية هناك آلام Desde el punto de vista físico hay dolores que acompañan la menstruación. يعني مثال ذلك ابنتي Por ejemplo, mi hija كانت يعني لا تقدر على المشي que no podía andar cuando tenía la menstruación. في أثناء ذلك في أثناء الحيض. No podía andar. كذلك الناحية النفسية تتأثر. También tenemos un impacto a nivel psicológico, إما أنها مائلة إلى الانطواء o bien la mujer se vuelve ensimismada والانفعال y también que se altera rápidamente. فالمرأة تعاني في أثناء الحيض. Entonces vemos que durante la menstruación la mujer sufre والصيام فيه معاناة. y el ayuno también supone un sufrimiento امتناع عن طعام وعن porque شراب hay que abstenerse de comer, لساعات beber طويلة. durante largas horas. فرحمة من الله بالمرأة Entonces, por piedad hacia la mujer, لم يجمع عليها معاناة. Allah no quiso pues unirle dos sufrimientos, معاناة الصيام el sufrimiento del ayuno ومعاناة الحيض. y el sufrimiento de la menstruación, فقال كفاك بما أنت فيه ya que le dice a la mujer, ya basta con lo que tienes. ولم يأمرها بالصيام. Entonces le exime, le exonera de ayunar. ثم تقضي فيما بعد. Entonces tiene que recuperar los días no ayunados más tarde. ¿Alguna pregunta فيما قلنا؟ Así. Pero también es verdad que no podemos ayunar cuando perdimos sangre para una herida dice يعني تقول هل أيضا يعني يجب الصيام غير مشروط علينا عندما يعني هناك يكون هناك جرح مثلا، هل يسقط عنا الصيام أم لا؟ إن شاء الله السمانة que viene Si Allah quiere, أشرح هذا بالتفصيل. las semanas que viene explicaré esta cuestión con más سأرد detalle. على السؤال. Sin embargo, te voy a responder brevemente واطمئن يعني. para que estés tranquilo. المرض نوعان. Tenemos dos tipos de enfermedades. مرض يؤخر الشفاء Una enfermedad que hace que la cura sea tarde. إن صام الإنسان. Si por ejemplo ayuna la persona, ومرض لا يؤثر فيه الصيام. va a tardar su recuperación. Y por otro lado tenemos una enfermedad que no tarda la recuperación. وأنت تقشرين البطاطا. Supongo que mientras pelas las patatas جرحت يدك. te haces una herida. هل الصيام يؤثر في هذا؟ ¿Acaso esta herida te va a afectar el ayuno? معا لكن هناك مرض آخر. Sin embargo, hay otra enfermedad, مرض السكري. por ejemplo la diabetes.
هذا مرض يحتاج إلى الطعام. Esta es una enfermedad que requiere que la persona afectada come. يحتاج إلى دواء. Requiere que la persona coma y beba y tome medicación. فهذا لا يصلح معه الصيام. En este caso no hay que ayunar porque esto supone un peligro para la salud de la persona en cuestión. فالإسلام يراعي مثل هذه الأشياء. Así pues, el Islam tiene en cuenta estas cuestiones. فالمريض مرضا دائما. Tiene en cuenta si la enfermedad es crónica. وقال الطبيب بمنع الصيام. Y según el médico no hay que ayunar. لأن الصيام يؤخر الشفاء. Porque el ayuno va a hacer que tarde la persona en recuperarse o va a agravar la enfermedad. في هذه الحالة الإسلام يقول لا يصوم. En este caso, el Islam exonera a la persona de ayunar. وهذا ما قاله Y القرآن. esto es lo que dice el Corán. فمن كان منكم مريضا Quien esté enfermo أو على o سفر de viaje, فعدة من أيام. que recupere los días no ayunados en otro momento. وهي الأمراض المؤقتة. Son las enfermedades que duran un tiempo. أما الأمراض الدائمة En cuanto a las enfermedades crónicas, تمنع من الصيام في que رمضان وفي غير رمضان impiden ayunar tanto en el mes de Ramadán como otros meses, فليس عليها صيام بعد en رمضان este caso la persona no tiene que recuperar los días, وإنما يدفع الفدية sino que simplemente tiene que pagar por cada día no ayunado. تقريبا 60 أورو عن الشهر. Más o menos unos 60 euros, 60 euros de عن الشهر. 60 euros, عن الشهر. 60 euros por todo el mes. عن الشهر. في اليوم 2 أورس. Por cada día hay que pagar como compensación 2 ¿Alguna euros. pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. بس أنت. Anteriormente ha comentado en el pilar de no hacer sexo en la noche. ¿Perdón? En el pilar de la abstinencia del sexo, Sí. ha dicho que a la noche sí se puede hacer sexo. ¿No? Y Ah, perdón, sí. y que no se perdía el ayuno si no se hacía la ablución mayor. ¿Es correcto o está equivocado ahí? Está escrita. يعني السؤال يعني هو حول يعني مثلا يعني الجماع يقول يعني عندما يدخل الفجر والشخص يعني لم يغتسل يمكنه يعني صومه صحيح أليس كذلك؟ sí. من جامع في الليل las personas que mantienen relaciones íntimas durante las noches del mes de Ramadán ولأي سبب y por cualquier motivo تأخر في الاغتسال قبل الفجر no realizan la ablución antes del alba, o sea, no se duchan antes del alba, eso no supone عليه أن يغتسل بعد الفجر. ningún problema porque pueden ducharse después del alba. لكن ننصحه Sin embargo, aconsejamos بالتعجل que lo haga antes, قبل شروق الشمس que lo haga antes de la salida del sol, حتى يلحق صلاة الفجر. para que pueda rezar el rezo del alba. ولو أن إنسانا احتلم في النهار Incluso si una persona tiene una polución durante el وهو día نائم mientras duerme, فصومه صحيح. eso no invalida su ayuno. وإنما ننصحه بسرعة الاغتسال Y si se da cuenta que tiene que tomar el baño rápidamente لإدراك الصلاة الحاضرة. para que pueda rezar sin problema el rezo del momento en cuestión. والله أعلم. Y Allah sabe más. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mujeres. ¿Nada? ¿Todo entendido? Hombres. ¿Alguna pregunta? دلوقتي موتشو كان موتشو. سي قول بالاسباني، لا قلته بالاسباني افضل. ماشي. مليت ناس وتقيتي وبقات الماكله. زين. ماشي زين. داير الصيام ولا ما دايرش؟
الصيام ولكن نعس سكر امتى؟ نعس ساعة الظهر وقتل يعني dice que cuando alguien duerme, está dormido y vomita y se empieza la comida. Entonces eso invalida el ayuno o no. نحن ذكرنا ذلك عندما كنا نتحدث Ya hemos hablado de esta cuestión cuando hablábamos في شروط de las condiciones. فقلنا القيء نوعان Dijimos que había dos tipos de vómito. قيء متعمد Vómito voluntario, يفعله صاحبه بقصد إخراج الطعام من المعدة hecho intencionadamente para que la persona expulse comida del estómago. أو النوع الثاني اللي هو قيء غلب الإنسان Y tenemos otro tipo de vómito que es el involuntario, اللي هو الذي ذكرته أنت que es el que acaba de mencionar el hermano. أنك كنت نائما Por ejemplo, que esté durmiendo فجأة شعرت y de repente بخروج الطعام. siente que está vomitando sin haberlo querido. إذا وصل إلى الحلق Si llega a la garganta, si llega a la garganta ولم يصل إلى لبوك y no llega a la boca, فسيعود لا شيء صومك صحيح. entonces no hay ningún problema, volverá al estómago. إذا وصل إلى الفم Si llega a la boca, عليك بإلقائه. tienes que expulsar, tienes que vomitar lo que ha llegado a la boca. وتفريغ الفم منه. Y tienes que enjuagar la boca, lavar la هذا boca. هو الأمر الطبيعي. Esto es lo normal, lo que hace todo el mundo. أما إذا بلعه الإنسان Si te lo tragas, فقد أبطل صومه. si una vez llegado a la boca lo vuelves a tragar, invalidas el ayuno. لأنه كان في مقدوره أن يخرجه. Porque tenías la capacidad de expulsar ese vómito. فنقول له بطل صومك En este caso, si lo vuelves a tragar, وعليك إمساك بقية اليوم te invalida el ayuno, pero tienes que seguir ayunando todo el día. وعليك قضاء هذا اليوم بعضه. Pero tienes que recuperar este día después del mes de Ramadán, porque no te será válido el ayuno de ese día. والله أعلم. Ya lo sabemos. ¿Alguna pregunta? La semana que viene. يتبقى من لقائنا من هم الذين لا يجب عليهم الصيام. Nos quedan pendientes las personas que no están obligadas a ayunar. الجواب على ذلك La respuesta a esto hasta la semana que viene. será la semana que viene. Muchas gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.